Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un grupo de antimicrobianos, quizás son los primeros antimicrobianos utilizados en medicina, los aminoglicosidios, o también llamado aminociclitoides. Un poquito de historia. En 1943, Wassman y colaboradores, a partir de Streptomyces griseus, consiguieron tener el primer antimicrobiano aminoglicosidio, que es la streptomicina, que fue un gran avance en medicina porque fue el primer antimicrobiano a utilizar para tratamiento de tuberculosis, la llamada peste blanca. 1949, Streptomyces fratres, sale neomicina. 57 aparece la kanamicina. 1963, uno de los más utilizados, gentamicina. 1967, tobramicina, y el 72 ya sale la amicacina, que ya es semisintético. Los más utilizados en la clínica médica es la streptomicina, neomicina, que tenemos en forma de cremas, gentamicina, amicacina, tobramicina. Todos los gentamicina. Los aminoglicosidios dividimos en grupos. Primer grupo, amicacina, es bastante utilizada: streptomicina, gentamicina, neomicina, metilmicina, tobramicina. Segundo grupo, que no son muy utilizados, paromomicina, y el grupo 3 es pectinomicina. Pectinomicina fue un antimicrobiano que antiguamente lo utilizamos para tuberculosis, para tratamiento de gonorrea resistentes a penicilinas. Pectinomicina ya no utilizamos mucho, pero podría ser una chance actualmente, que ya tenemos bastantes casos de gonorreas resistente a macrólidos y gonorreas que está siendo resistente a cefalosporinas. Los aminoglicosidios los podemos dividir también en sintéticos y los aminoglicosidios que son tópicos, que vienen en forma de cremas. Sistémicos, streptomicina, que ya tuvo un papel muy importante. Antiguamente era como la primera línea de tratamiento de tuberculosis, actualmente ya pasó para la segunda línea. Tenemos gentamicina, bastante utilizado, tobramicina, metilmicina y amicacina. Y los aminoglicosidios tópicos, que vienen en forma de cremes solas o asociados a antimicóticos, asociados a corticoides. Neomicina es el más utilizado, la paromomicina, que es la aminocidina, y la framicetina, que también es utilizado, pero ese grupo el más utilizado es la neomicina. Existe en cremas también, gentamicina en cremas, otras formas en cremas. Los aminoglicosidios, su nombre está diciendo cómo es la molécula. Son aminoazúcares unidos por anillos ciclotoles, aminociclotol, por ligaciones glicosídicas, unidas por ligaciones de glicosídicas. Presentan diversos grupos, radicales OH, N, H2, capaz de ligarse a los protones. Entonces, el aminoglicosidio tiene el aminociclotol, que es esta, aminociclotol, hexosa, que es el azúcar, ¿cierto? Son aminoglicosidios que son unidos por azúcares. Características importantes son policationes, tienen carga positiva, muy intensa, y esa carga positiva intensa es importante para el mecanismo de acción, y nunca podemos colocar un aminoglicosidio junto con una penicilina, porque esa carga positiva destruye el anillo beta-lactámico. Son hidrosolubles, y al ser hidrosolubles tienen características importantes, que la absorción no se absorbe a nivel intestinal, no son metabolizados y no pasan barrera hematoencefálica, porque son hidrosolubles. Esa característica hace que no pase barrera hematoencefálica. Tampoco se depositan en la parte que hay tejido graso. Estos aminoglicosidios son activos en pH alcalino, más en pH alcalino que en pH ácido, porque en pH ácido pierden su eficacia farmacológica. Entonces, estos antimicoglicosidios son bactericidas de espectro amplio. Al inicio pegaban gram positivo, gram negativos. Últimamente la potencia para gram positivos disminuyó,
quedando para gram negativos, pero también algunos gram positivos que vamos a hablar. Son bactericidas, y ya vamos a hablar en los siguientes slides el mecanismo de acción, pero inhiben la síntesis proteica, se unen al RNA 16S de las unidades del 30S ribosomal bacteriano, recordando que aminoglicosidios y tetraciclinas inhiben el 30S, inhiben síntesis proteica, viene el sistema inmunológico y va a matar bacterias. Pero estos aminoglicosidios tienen otro mecanismo de acción que vamos a comentar inmediatamente. Una importante: cuando mayor concentración de aminoglicosidios, mayor tasa de destrucción bacteriana. Mayor concentración, mayor tasa de destrucción bacteriana. Entonces, esos antibióticos dependen de dosis, no dependen de tiempo, como las cefalosporinas, penicilinas. Quien depende de concentración son aminoglicosidios y fluoroquinolonas. Y tiene un efecto post-antimicrobiano. Ese efecto post-antimicrobiano depende de que si es bacteria gram positiva o gram negativa. Las características importantes de aminoglicosidios: son bactericidas, rápidamente bactericidas, y tienen que tener una concentración máxima en relación a concentración inhibitoria mínima mayor de 10, y eso da un efecto bactericida, ¿cierto? Entonces, el exterminio, la destrucción de bacterias depende de la concentración. Cuando mayor concentración, mayor tasa de desnutrición. Pero cuidado, aumento dosis igual a tener efectos colaterales, porque aminoglicosidios tienen una ventana terapéutica muy estrecha. Entonces hay que tener mucho cuidado en la nefrotoxicidad y ototoxicidad si yo diera mayores dosis. Aminoglicosidio también tiene efecto posantibiótico, ¿cierto? La persistencia de su actividad bacteriana residual después de haber caído la concentración. Entonces doy antibiótico, cae concentración, esa concentración más o menos, ese efecto posantibiótico es más o menos 0,5 a 7,5 horas, dependiendo del tipo de bacteria que vamos a utilizar y algunas otras características. Entonces tengo un efecto posantibiótico que es importante. Mecanismo de acción. En este gráfico observamos la membrana, membrana externa de una bacteria gram negativa. Gram negativa tiene una membrana externa, pared y membrana interna. Y aquí observamos las porinas. Cualquier sustancia que ingresa a una bacteria gram negativa es por porinas. Entonces, los aminoglicosidios son carga positiva muy intensa, y recordar que aquí en la membrana hacen parte de la constitución de la membrana calcio y magnesio. Entonces, calcio carga positiva, aminoglicosidio carga positiva, aminoglicosidio carga positiva, magnesio carga positiva. Entonces, si yo tengo cargas positivas con cargas positivas, va a haber se repelen, y al repelerse, estos cationes van a dislocar, van a crear como si fueran membranas, unos poros, por lo cual que el aminoglicosidio podría separar. Entonces, a ver, dislocamiento de los cationes son necesarios para mantener la estabilidad de la membrana. Por ejemplo, la pseudomonas aeruginosa, es importante la presencia de calcio y magnesio para tener estabilidad. Si yo tengo los aminoglicosidios, carga positiva con carga positiva se repele y va a aumentar permeabilidad, y esa carga positiva contribuye para la actividad antimicrobiana y toxicidad para matar la bacteria. El aminoglicosidio también va a entrar por las porinas, puede entrar directamente por alteración de la membrana, esa membrana se va a alterar, o por las porinas. Entonces, en este gráfico tenemos la membrana externa, el espacio periplasmático, la pared y el citoplasma. Entonces, el aminoglicosidio, su mecanismo de acción tiene una fase 1 y una fase 2. La fase 1, que depende de energía, que es una fase lenta. Entonces, recordamos que el aminoglicosidio puede entrar a través de aumentando permeabilidad o directamente por las porinas,
va a pasar el espacio periplasmático y en la segunda membrana, para que el aminoglicosidio entre de la pared a través por la membrana citoplasmática, necesitamos un transportador que es una bomba de protones. Bomba de prótons. Necesitamos un transportador que es la bomba de prótons. Esa bomba necesita de oxígeno. Sácate oxígeno y bomba de prótons. Entonces, el aminoglicosidio va a pasar por energía que viene de la bomba de prótons. Entonces, fase 1 dependiente de energía. ¿Quién va a estimular esta bomba de prótons? Es la penicilina o vancomicina, que estimulan. Por eso penicilina y vancomicina tienen efecto sinérgico con aminoglicosidios o efecto de adición. ¿Y quién va a inhibir? ¿Quién va a inhibir a esta bomba? Va a bloquear la bomba en la presencia de calcio, magnesio, medio de anaerobios, porque no va a haber oxígeno. Hiperosmolaridad, cuando hay hiperosmolaridad, reducción de pH o la presencia de accesos o orina ácida que va a inhibir la bomba. Entonces, en presencia de calcio, medio anaerobio, cuando aumenta la hiperosmolaridad, cuando el pH está bajo, por ejemplo, accesos o la orina está ácida, muy ácida, esa bomba no funciona y el aminoglicosidio no va a tener el efecto antimicrobiano. La segunda fase es una fase que ya se conocía anteriormente, la fase rápida. Aquí en este gráfico vemos de color rojo el ribosomo, la porción 50S. 50 y 30S se refieren a densidad de los ribosomas. Y en este gráfico vemos cómo hay la síntesis de proteínas. Acá está 50S y el 30S. Nos trabajan simultáneamente para tener la síntesis de proteínas. Lo que está aquí de color celeste es el aminoglicosidio. Pues el aminoglicosidio va a actuar simultáneamente de tres maneras en la segunda fase, que es la fase rápida. Primero va a bloquear el inicio de síntesis de proteínas. El aminoglicosidio no va a sintetizar proteínas. No sintetiza las proteínas, bacteria no multiplica, bien sistema inmunológico y mata bacterias. O puede aminoglicosidio bloquear la continuación de la síntesis de proteínas. Va a ver que esa síntesis de proteínas se cierre más prematuramente. Y el tercer mecanismo, que es que el aminoglicosidio podría sintetizar proteínas cerradas, sintetizar proteínas con colocación de aminoácidos incorrectos. Estos mecanismos se actúan simultáneamente. Entonces, el aminoglicosidio puede entonces, su mecanismo, interferir con el complejo de iniciación de formación de pectidio, que es este que hablamos. Segundo, una lectura errada del RNA que provoca incorporación de aminoácidos incorrectos en la síntesis de proteínas, que resulta de una proteína no funcional o una proteína tóxica. O el tercer mecanismo va a haber clivaje, corte de polisomas en monosomas no funcionales. Yo tendría una monosoma no funcional, no terminamos la síntesis de proteínas. Estas actividades que hemos dicho ocurren de modo más o menos simultáneo, y este efecto es global, es irreversible y letal para la célula. Entonces, vamos a ver cómo es el mecanismo exacto del aminoglicosidio. Como el aminoglicosidio formó proteínas aberrantes, esas proteínas aberrantes son colocadas en la membrana celular. Recordar que la membrana celular también queda alterada por la presencia de las cargas positivas de los aminoglicosidios, que van a crearle canales proteicos. Entonces, ¿qué pasa con la bacteria? Los canales proteicos son formados y van a salir iones, o pueden entrar iones, pueden salir proteínas. La bacteria pierde estabilidad y va a tener lisis bacteriana, bactericida. Tenemos lisis bacteriana, que es efecto bactericida.
Entonces, los aminoglicosidios, resumiendo su farmacodinámica, su mecanismo de acción, es formar proteínas cerradas, forman bacterias cerradas defectuosas. Entonces, la membrana celular está defectuosa, como lo vemos aquí, membrana celular defectuosa, que provoca salida de sodio, potasio, aminoácidos y otros constituyentes esenciales de la célula, resultando en la muerte del microorganismo. Los aminoglicosidios son bactericidas dependiendo de dosis. ¿Cómo las bacterias hacen resistencia a los aminoglicosidios? ¿Cómo bacterias hacen resistencia a aminoglicosidios? El primer mecanismo va a ser enzimas que destruyen la molécula de aminoglicosidio. Son producción de enzimas inactivadoras que destruyen. Esas enzimas son las acetiltransferasas, que para eso necesitamos de la acetilcoenzima, ¿recuerdan el ciclo de Krebs? AADA, adenil o adenililtransferasas, que esas necesitan de energía, necesitan de ATP. Y la producción de enzimas APH, fosfotransferasas, ATP. Estos mecanismos de resistencia, que son los más importantes, son por conjugación y transferencia de plasminios, que va a dar la resistencia. Otro mecanismo de resistencia son mutaciones cromosómicas de los ribosomas. Se altera el 30S y la bacteria ya no consigue, la aminoglicosidio ya no consigue actuar sobre el 30S. Y el otro mecanismo de resistencia, que es muy conocido, que es incapacidad de penetrar al interior de la bacteria por alteración de la permeabilidad, eso para bacterias gram negativas, y también la presencia de bomba de flujo, que cualquier sustancia que entra al interior de la bacteria es eliminada. Esa bomba de flujo tiene algunas bacterias tipo gonorrea, tipo pseudomonas. Esa bomba de flujo es por mutación cromosómica y me va a dar resistencia cruzada en aminoglicosidios. No existe resistencia cruzada por la producción de enzimas inactivadoras. En este gráfico vemos dos moléculas, aquí la gentamicina, y para destruir gentamicina se destruye por varias enzimas, las enzimas que hablamos ahorita, acetiltransferasas, otro tipo de enzimas. Y a la micacina es más estable la destrucción de enzimas, esa es la diferencia. La gentamicina es destruida rápidamente por varias enzimas y la micacina es más estable, solo algunas enzimas pueden romper la micacina. Pues por eso el mecanismo de resistencia, la micacina es más resistente a destrucción de enzimas tipo acetiltransferasas, adeniltransferasas, fosfotransferasas. Otro mecanismo importante que hemos dicho que la bomba de flujo. Cualquier sustancia que entra en la bacteria es eliminada por la bomba. Existen varios tipos de bombas, M, E, X, X, Y, A, M, R, A, B. Esas bombas de fluxos, entra cualquier sustancia y es eliminada. Está viendo bastantes investigaciones ahora sobre los mecanismos de estas bombas. Una cosa que es interesante es en relación a resistencia. La gentamicina es más sensible a la destrucción por enzimas, pero tiene mayor potencia contra bacterias sensibles. La micacina es más resistente dentro de la resistencia, pero su potencia contra bacterias sensibles va a ser mejor con gentamicina. ¿Qué bacterias son sensibles a aminoglicosidios? Vamos a ver la sensibilidad de bacterias, el espectro de antimicrobianos, bacilos aerobios gram positivos y algunos gram positivos, bacilos aerobios gram negativos, y algunos gram positivos tipo enterococos, streptococos, y algunos estafilococos tipo aureus, epidermides, que también son más sensibles y son más eficaces y asocio aminoglicosidio con penicilinas.
Pues, ¿qué bacterias son sensibles? La mayoría ya hablamos, gran negativos: Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Pseudomonas aeruginosa, que es una excelente chance para matar una pseudomona. Ya sabemos, 2 fármacos antipseudomonas, puede ser un aminoglicosido con penicilinas, aminoglicosido con cefalosporinas. Siempre va, a no ser que sea infección urinaria por pseudomonas, que solo necesitamos ciprofloxacina. Otras pseudomonas: Serratia, Yersinia enterocolítica. Y eran positivos no estafilococos, es una chance antigua, pero no es preferido. Para matar estafilococos tiene que estar asociado a otro antibiótico. Anaerobios no son preferidos porque no tienen oxígeno, la bomba no funcionaría porque no hay oxígeno, no cardio, sensible. Mycobacterium tuberculosis, especialmente sensible: Streptomicina y Amikacina. Pues comparando el espectro de acción, concentración inhibitoria al 90%, kanamicina, gentamicina, metilmicina, tobramicina, pegan bien Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas, ya saben, kanamicina ya hay resistencia, gentam no, tobra no, Amikacina menos, pegan Streptococcus fecalis y otros Staphylococcus aureus que son sensibles, que van a ser bastante sensibles. Actualmente, en 1914, según Tavares, que es uno de los mejores investigadores en antibióticos en Brasil, los aminoglicosidos no son eficaces actualmente contra Haemophilus influenza. Haemophilus produce la meningitis, Haemophilus produce sinusitis, neumonías, infección respiratoria alta y baja. Tampoco es eficaz para legionelas, micoplasmas, clamidias, portenelas, chiguelas. No sirve para chiguela ni salmonela. Clostridium son anaerobios, fusobacterios, treponemas no sirven, leptospiras, difteria, bacilo difterico y otras corinobacterias que aminoglicosidos no son eficaces. Importante, para matar Mycobacterium tuberculosis, más eficaz es streptomicina. Para matar Amikacina es más importante para matar Mycobacterium avium intracelulares. Mycobacterium avium intracelulares son los pacientes con SIDA, que tienen mayor. Paromomicina vía oral es bueno para matar ameba intestinal y controla también el coma hepático. Es potente para matar Mycobacterium tuberculosis streptomicina, luego tenga aminocidina, amikacina, que menos eficaz. Entonces, el aminoglicosidio no va solo, siempre va a haber sinergias, asociado a otro antimicrobiano. Sinergias, por ejemplo, para enterococo es bueno asociar amikacina, tobramicina con penicilinas, ampi, napsilina, vancomicina. Streptococcus viridans, recordar que Streptococcus viridans no es bacteria, sino es una bacteria, una familia de bacterias que producen caries. Damos streptomicina más penicilina. Para Streptococcus pyogenes, el de la faringitis, o si tuviera alguna infección más severa, gentamicina más penicilina, ampicilina. Nunca van en frasco juntos, van en frascos separados, sino el aminoglicosidio rompe la estabilidad del anillo beta-lactámico. Primero damos la penicilina y después de 1 hora, 2 horas gentamicina. Staphylococcus aureus sensibles de la comunidad, Staphylococcus aureus sensibles, kanamicina, tobramicina, más oxacilina, cefalotina, banco. Staphylococcus aureus marsa, tenemos mejores antibióticos, cefalosporinas D, 5ª generación actualmente. Una buena chance sería tecoplamida más rifampicina. Rifampicina tiene eficacia sobre estafilococos. Enterobacterias, infección por graves por enterobacterias, podemos asociar penicilina, tobra, amica más piperacilina. Piperacilina no viene solo, ya viene con tansobactam, cefalotina, cefoxitimas,
cefotaxima, para mantener una pseudomonas, ya dimos asociación de genta, tobramicina, metilmicina, más cetazidima, más imipamem, más otras penicilinas antipseudomonas. Y las penicilinas antipseudomonas son ticarcilina, piperacilina, ticarcilinas. Listeria monocitogenes, estrepto más gentamicina, estrepto o gentamicina más penicilina o ampicilina o imipamem, que es una buena chance. Los aminoglicosidios, como son para enfermedades graves utilizados en hospital, va siempre generalmente asociado a otro antimicrobiano. Entonces tenemos un famoso efecto sinérgico o efecto de adición 1 más 1, 2, sinergia 1 más 1, 3. Beta-lactámico vancomicina, para aerobios gram positivos, para cocos aerobios gram negativos y aerobios gram positivos, aerobios gram negativos, aerobios gram positivos. Los efectos combinados es mayor que cada uno de esos efectos aisladamente. Aminoglicosidio presenta efecto postantibiótico prolongado para algunas bacterias, por ejemplo, gram negativos es variable, para Pseudomonas aeruginosa es 1 a 3 horas, para enterobacterias 0.9 a 2 horas. Cuando mayor concentración del antibiótico tiene mayor efecto postantimicrobiano, cuando mayor concentración tiene mayor efecto antibiótico postantibiótico, mayor efecto postantimicrobiano. Farmacocinética. Aminoglicosidio se podría dar por vía oral, sí. Si yo quiero tener un efecto local en el intestino, ya sea intestino delgado o intestino grueso, a veces antiguamente se hacía para preparar para cirugías, aminoglicosidio con otro antimicrobiano, no se absorben porque son hidrosolubles. Se da por vía intravenosa, siempre diluido, y vas a pasar por infusión en 30-60 minutos, nunca va directamente a la vena. Vía intramuscular, tenemos tópica, que se concentra muy bien en la piel, ya hemos dicho que tienen bastantes aminoglicosidios en forma de crema. Aminoglicosidio se liga, se une 10% a proteínas plasmáticas, vida media 2 a 3 horas, y si el paciente está en insuficiencia renal, 24 a 38 horas. Los aminoglicosidios se concentran muy bien en el oído, en el endolinfa y perolinfa, y al concentrarse bien va a causar el problema de la ototoxicidad coclear y auditiva, o sea, ototoxicidad de equilibrio y toxicidad de audición. Se concentra bien en el hígado, en el vaso, líquido pleural, sinovial, peritoneal, pericárdico. Su vida media en estos tejidos va 30 a 700 horas, excelente vida media. No son metabolizadas en el hígado porque son hidrosolubles. Y su vida final de eliminación por a nivel renal, 38 a 200 horas, tiene alta concentración a nivel renal. Y es detectada en la orina hasta 20 días após de la última dosis, y también puede causar bloqueo neuromuscular, que es un efecto colateral del aminoglicosidio. Los aminoglicosidios se concentran muy bien en los huesos, en el fluido sinovial, peritoneal, en el riñón, en el oído. Una concentración muy baja, muy limitada en accesos, no entran excesos, y en la cavidad intraabdominal, acceso por el pH, y noten nada de concentración en el ojo, y no pasa barrera hematoencefálica en el tejido adiposo. Entonces, cuando yo doy aminoglicosidio a un obeso, tengo que dar de acuerdo al peso magro y no al peso real del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? El aminoglicosidio generalmente no va solo, y utilizamos para infecciones graves. Infección por Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas produce infecciones en los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, infecciones de piel, infecciones renales,
Casi todos los tejidos pueden tener pseudomonas pulmonares, y damos que en combinación con piperacilina ya no viene sola, viene con tazobactam, aminoglicosidio. Para pseudomonas damos más ceftazidima. Para infección urinaria grave podemos utilizar también aminoglicosidio asociado, pero para una infección urinaria por pseudomona originosa la primera chance es ciprofloxacina, que es más eficaz. Damos para infección por enterococos, que enterococos son bastante resistentes, Streptococcus viridans, damos penicilina, gentamicina, que está mal escrito, es gentamicina más penicilina G, o ampicilina o vancomicina. Genta más penicilina o genta más ampi o vancomicina. Infección por listeria monocitogenes, generalmente dan niños. Gentamicina más ampicilina. Infección por enterobacterias, gentamicina más piperacilina ya no está sola, ven con tazobactam. Infección por Streptococcus epidermidis con válvulas proteicas, damos genta más banco o genta más rifampicina, cualquiera de esas dos. Profilaxia para endocarditis también es una chance. Cuando tienen cirugía genitourinaria o gastrointestinal, que da gentamicina más ampi o gentamicina más banco. Endocarditis por Staphylococcus aureus, gentamicina más penicilinas resistentes a penicilina, oxacilina, dicloxacilina. Infección por brucela, genta más doxiciclina. Otras diversas situaciones en que aminoglicosidos son utilizados: infección adquirida en la comunidad que amenazan la vida del paciente por bacterias gram negativas, infecciones graves por gram negativo. Infecciones hospitales cuando tenemos sospecha de pseudomonas o otros bacilos gram negativos resistentes a cefalosporinas. Generalmente para pseudomonas va aminoglicosido más otro antimicrobiano. Paciente leucopénico febril sin foco evidente de infección, si no sabemos a dónde está la infección, asociamos aminoglicosidios más ticarcilina o piperacilina tazobactam. Piperacilina ya no existe solo, va piperacilina con tazobactam, que neutraliza beta-lactamases. ¿Qué otras diversas situaciones de uso de aminoglicosidios? Cuando yo tengo un patógeno sensible que no tengo otra chance de antibiótico, menos tóxico, infecciones intraabdominales, asociamos clindamicina. Aminoglicosidio va a tener el efecto para gram negativos, clinda gram positivos y anaerobios, o aminoglicosidio más metronidazol, que va a pegar anaerobios. Primera chance para anaerobios es metronidazol. Infección intraabdominal en anaerobios, sobre todo el Bacteroides fragilis. Tratamientos de microorganismos también puede desenvolver resistencia a monoterapia con una cefalosporina de tercera generación. Asociamos aminoglicosidio con cefalosporina para Enterococcus cloacae, Citrobacter, Freudilla, Acinetobacter, que es bastante resistencia. Damos aminoglicosidio más piperacilina tazobactam. Últimamente ha habido un aumento de resistencia a conococo, a los antimicrobianos, inclusive cetriazona que comentamos. La gentamicina resurge como excelente alternativa con índice de cura superior al 90% en la uretitis, cervicitis o problema orofaringe de gonorrea. Repetimos que está habiendo muchos casos de gonorreas resistentes a antibióticos. Aminoglicosidios, como es una buena chance para pseudomonas, tenemos en forma de aerosoles, que viene en forma de polvo para inhalación. Tienen tobramicina para ampliar mi efecto para pseudomonas, para tener efecto local con menos que efectos colaterales, ¿cierto? Pero también tobramicina
También tenemos vía aerosol otros antibióticos, fluoroquinolonas en aerosol, todo para matar pseudomonas originosas de la fibrosis cística, que el antibiótico en forma de aerosol va a ser más eficaz con menos efectos colaterales. ¿Cuáles son las limitaciones potenciales del aminoglicosidio? Limitaciones potenciales de aminoglicosidios. Infección del tracto respiratorio inferior debido al pH de la secreción de branquias, que está el pH muy bajo, y reduce la actividad. Si pacientes están en accesos, no va a matar cualquier bacteria del acceso. Recordar que acceso hay que drenar. Y en la prostatitis, aminoglicosidio no entra a la próstata. Ya hemos dicho que el aminoglicosidio no es eficaz para Haemophilus influenza, legionelas, micoplasmas, clamidia, bortenella, shigella y salmonelas. Dosis, aminoglicosidio tenemos bajas dosis, dosis patrón, dosis elevada, damos de 8 en 8 horas, cada 8 en 8 horas. Es para gentamicina, tobramicina y metilmicina, más que todo genta y tobra. Niños, 1 a 2.5 miligramos kilodosis a cada 8 horas. Algunas características de aminoglicosidios es en modificar la dosis, en pacientes obesos, ya que el aminoglicosidio no entra la grasa, no entra el tejido adiposo, entonces yo tengo que dar el aminoglicosidio de acuerdo al peso magro y no al peso del paciente, porque va a tener efecto colateral. Para eso tenemos unas formulitas, que es peso, que es el peso posología, el peso que va a dar al paciente obeso, que es igual al peso ideal más 40% del exceso. Por ejemplo, una mujer obesa que pesa realmente 100 kilos, si concentramos a la tabla, que mide 1,60 m, 63, su peso ideal es 60 kilos. De acuerdo a las tablas que estamos consultando, de acuerdo a la edad del paciente y a la altura del paciente. Pues, peso posología 60, que es la persona que es el peso ideal, más 40% del exceso. El exceso fue 100 menos 60, 40. 40% de ese 40 me va a dar 16. Entonces tengo 16 más 60 más 16, 76. Entonces la aminoglicosidio, por ejemplo, tobramicina, gentamicina, le voy a dar 76 miligramos, ¿cierto? De acuerdo al antibiótico, de acuerdo a ese peso, no sobre el peso de 100. Si no, yo tendría mucha concentración y efectos colaterales. Otro problema es uso de aminoglicosidios en insuficiencia renal. Uso de aminoglicosidios en insuficiencia renal. En insuficiencia renal tenemos que modificar la dosis. Hay 3 fórmulas. La primera es dosis regular, modificar la dosis entre la creatinina sérica. Por ejemplo, una mujer pesa 60 kilos, su creatinina es 2. 60 kilos, creatinina 2. Entonces, ¿cómo hacemos la fórmula? Le vamos a dar 1.7 miligramos kilo por dosis, o sea, 100 miligramos del antibiótico. Entonces, la dosis que vamos a tener es 100 dividido entre creatinina, que sería 100 entre 2, 50 miligramos de 8 en 8 horas. Entonces, esa será la dosis dividida entre creatinina. La otra manera, que es más simple, es aumentar el intervalo de dosis. Para eso tengo 2 formulitas. Creatinina por 8 cuando es gentamicina, tobramicina. Creatinina por 9 para gentamicina, para micacina. Ejemplo, tengo creatinina 2, voy a dar gentamicina 2 por 8 de 16 en 16 horas.
Tengo creatinina 2, le voy a dar amicacina 9 por 2 de 18. De 18 en 18 horas. Y la manera más didáctica, más eficaz, es tener el clearance de creatinina, que es aplicando la fórmula 140 menos edad por el peso, por creatinina 72, que es una constante, por creatinina sérica, y en las mujeres se multiplica por 0,85, porque la mujer diferente, entonces estimativa clínica de creatinina femenino y de obeso es 0,85 del masculino. Acá tendríamos que multiplicar por 0,85. Entonces, de acuerdo a la depuración de creatininas, consultamos en las tablas de la bula del medicamento, y de acuerdo a eso, de la depuración de creatinina, que utilizamos nuestra formulita esta, vamos a las tablas y vamos a ver que aquí vamos a dar de 24 en 24 horas y la amicacina de 48 en 48 horas. Gran problema del aminoglicosidio es la toxicidad y los efectos adversos del aminoglicosidio dependen de concentración y de tiempo. Recordar que el aminoglicosidio tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Me paso dosis, voy a tener toxicidad. Una concentración mínima acima de 2 microgramos por ml indica toxicidad. O sea, hay que tener en cuenta eso. Entonces vamos a estudiar sobre los efectos adversos y luego repetimos, vamos a entrar más luego a la toxicidad. Efectos adversos: hipersensibilidad, no existe, raramente choque anafiláctico, en duración del local donde fue aplicado el medicamento, flebitis, maculopapular y urticaria. Entonces depende esto también de la alergia, que no hay choque anafiláctico, gracias a Dios. Fiebre eosinófila 1 a 3%. Fiebre generalmente son por mecanismos inmunológicos, agranulostosis, púrpura, aplasia de médula, anafiláxica, que son raros, que ya hablamos, colitis pseudomembranosa, diarrea, porque hay modificación de microbiota digestoria intestinal, que es raro. Gran problema, la nefrotoxicidad. Aquí tenemos una célula, por ejemplo renal, la aminoglicosida entra al interior, los lisosomas tratan de destruir, va a haber necrosis, se libera radicales libres, se altera todo lo que es el mitocondria y puede haber una apoptosis de la mitocondria, y eso va a depender de dosis. Entonces, la nefrotoxicidad está relacionada con diversos factores: dosis, tiempo de uso, mayor tiempo de uso, mayor chance de nefrotoxicidad. Administración de drogas nefrotóxicas simultáneamente, por ejemplo cefalosporina, que son nefrotóxicas, antiinflamatorios no esteroideos, que son nefrotóxicos, deshidratación, sexo femenino, y ancianos, cirrosis, sepsis, uso previo de aminoglicosidios o polimexina, que son nefrotóxicos. Esa nefrotoxicidad es reversible con la retirada del aminoglicosidio, ¿cierto? Es reversible con retirada del aminoglicosidio, o puede haber algunas señales de injuria renal que vamos a ver. Entonces, vemos este gráfico como la nefrotoxicidad. Nefrotoxicidad por aminoglicosidio es 2 a 25%. Acá tenemos una célula túbulo renal, túbulo contorneado proximal, que tiene abundantes mitocondrias y tiene lisosomas. Si doy un aminoglicosidio, entra, y ese aminoglicosidio va a ser reconocido como una molécula extraña, y las enzimas lisosómicas van a tratar de destruir. Acá tenemos necrosis del túbulo proximal por gentamicina, una destrucción de los túbulos. Microscopías, acá tienen aminoglicosidios en momento de nefrotoxicidad.
Entonces, ¿cuáles son los parámetros para decir que tiene nefrotoxicidad? Reducción de la filtración glomerular en 5 a 25%. Aumento de creatinina en 5 a 10%. Necrosis tubular renal. Manifestaciones poliuria, orina bastante, glicosuria, proteinuria, microglobulinuria, excreción aumentada de sodio, disminución de la osmolaridad urinaria, aparecen cilindros hialínicos granulosos y la característica más importante, nefrotoxicidad es no oligúrica. Entonces, ¿cuándo pensamos que es nefrotoxicidad? Si la urea aumentó, si creatinina aumentó, si tiene proteinuria, si tiene oliguria, si tiene insuficiencia renal no oligúrica, hasta necrosis tubular. Cuando la creatinina, su valor aumenta 1.5 o 0.4, ¿cierto? Cuando tiene la creatinina que está aumentando, hay que tener cuidado que se está haciendo nefrotoxicidad. Características de esa nefrotoxicidad. No hay correlación entre concentración sanguínea y alta nefrotoxicidad. No hay correlación. El empleo de dosis menores repetidas en intervalos más cortos trae mayor chance en nefrotoxicidad. Esto es importante, el empleo de dosis menores repetidas en intervalos más cortos, mayor nefrotoxicidad. En vez a eso, se está dando dosis única de aminoglicosidio que no previene el aparecimiento de toxicidad, por ende es capaz de reducir este efecto, menos nefrotoxicidad. O sea, ¿cuáles son los aminoglicosidios de mayor nefrotoxicidad? Eso en orden decreciente: neomicina, gendamicina, tobramicina, streptomicina. Son escala de orden decreciente o descendiente. Entonces, el problema va a haber mayor nefrotoxicidad si yo asocio anfotericin B más aminoglicosidios. Anfotericin B son antimicóticos, inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina 2, vancomicina, ciclopafina, cisplatina, cisplorina, diuréticos tipo furosemida, cualquier diurético, pues más que todo furosemida. Hay algunos estudios dicen a favor, otros en contra. Estos potencian la nefrotoxicidad inducida por aminoglicosidios. Otro gran problema de efecto colateral es la ototoxicidad, que la característica de la ototoxicidad de aminoglicosidio es la pérdida auditiva de alta frecuencia, es bilateral, es irreversible, hay una hipofunción vestibular temporaria por lesión del octavo craneal. El valor va de 0,5 a 25%. Está relacionado con dosis, mayor dosis más ototoxicidad, con tiempo, mayor de 10 días de tratamiento, mayor chance de ototoxicidad. Los ancianos son más susceptibles. Uso concomitante previo de otras drogas que ya hemos visto aquí, son nefrotóxicas. Ototóxicas, deshidratación, también mayor chance de ototoxicidad. Desnutrición e insuficiencia renal. ¿Cuáles son los síntomas de esa ototoxicidad? Presenta inicialmente un zumbido en el oído leve, pérdida de audición para sonidos de alta frecuencia o por lesión vestibular resultando en vertigen, que son mareos, ataxias, pérdida de equilibrio. O sea, tanto el aminoglicosidio, tanto cisplatina son nefrotóxicos para la vía del octavo par craneal, la del equilibrio y la audición. Probablemente esa ototoxicidad es causada por inhibición de ribosomas mitocondriales en el hospedero.
Esas drogas se acumulan en la perilinfa, el endolinfa del oído interno y en altas concentraciones provocan lesión de células ciliadas, ¿cierto? Y otro tipo de lesiones. O sea, acá tenemos aminoglicosidios, concentración tanto en el oído, ¿cierto? Ototoxicidad. ¿Cuáles son los aminoglicosidios de mayor ototoxicidad? Coclear, amikacina; vestibular, streptomicina genta; y vestibular coclear, tobramicina. También existe un efecto colateral no tan común: bloqueo neuromuscular. Y eso en concentraciones altas puede haber parálisis respiratoria. Es igual que todos los agentes curanizantes que hacen bloqueo neuromuscular. Es por inhibición de liberación presináptica de acetilcolina, inhibición de liberación presináptica de acetilcolina, y por la depresión de la placa mioneural para esa sustancia. Interfiere también con la acción del calcio en neuroreceptores. Esa neurotoxicidad es reversible con el uso de glutamato de calcio cuando es administrado o fisiostimina. Ese bloqueo de neuromuscular también depende de dosis. ¿Cuál produce el bloqueo neuromuscular? Orden decreciente: neo, cama, micina, mica, genta, tobra. Y aquí en este gráfico comparamos el efecto adverso a nivel de función vestibular, coclear, sistema nervioso, función neuromuscular. Más vestibular, mayor daños con streptomicina. Luego ven genta. ¿Lo ven? Cisonina, tobramicina. Función coclear: más amikacina, gentamicina, kanamicina, tobramicina. Sistema nervioso igual, neuromuscular también. Interacciones medicamentosas. Anfotericin B, porque es nefrotóxico; aminoglicosídeo nefrotóxico; ácido itacrínico, malatium, penicilinas. Va a haber interacciones en el mismo frasco, que se llama incompatibilidad farmacológica, con los antiinflamatorios no esteroideales de interacción. Digoxida, furosemida, banco, cefalosporinas, etc. Nunca se da aminoglicosidio con penicilina en el mismo frasco, sin activa. Va a haber precipitación turbio. Primero doy la penicilina, luego doy el aminoglicosidio con intervalo de 1 o 2 horas para evitar tener este efecto. ¿Qué problemas especiales tenemos con los aminoglicosidios? Índice terapéutico tóxico y estrecho, que su ventana terapéutica bien estrecha. Toxicidad: hay que monitorizar los niveles séricos de drogas si el paciente tiene insuficiencia renal, paciente grave, paciente con distribución de excreción alterada, niños. ¿Qué limitaciones más? No se absorbe por vía oral y no sirve para infección del sistema nervioso central. Entonces, sabiendo que las características del aminoglicosidio es que la muerte bacteriana depende de concentración, que en concentraciones crecientes mata mayor proporción de bacterias y tiene un efecto posantibiótico que va a durar varias horas. En base a esas dos cosas vamos a dar aminoglicosidios dosis única. ¿Por qué? Aquí tengo mi concentración mínima inhibitoria, mi límite. Aminoglicosidio dosis única alta, tengo alta concentración aquí, y aquí tengo menos, pero tengo efecto posantibiótico. Y si tengo de 8 en 8 horas, tengo acá tiempo, concentración tóxica 1, 2 y 3.
va a ser más eficaz, con menos efectos colaterales, dar aminoglicosidio por dosis única. Entonces acá tenemos, por ejemplo, gentatobra se da 2 miligramos kilo de 8 en 8, que es dosis simple, dosis única 5.5 a 7 miligramos kilo por día. Y amicacina de 5 se fue a 15, que son dosis única. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener un aminoglicosidio de dosis única? Actividad bactericida de los aminoglicosidios depende de dosis, mayor eficacia, por el efecto postantibiótico con dosis elevadas, y la concentración a nivel del corte renal, el oído interno, dependen de tiempo de exposición más que de concentración. O sea, el efecto colateral va a ser más de tiempo que concentración. Y va a haber menos resistencia con dosis única. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de dar aminoglicosidio en dosis única? Fácil cálculo de dosis. Me posibilita dar administración medicamento vía ambulatorial. Le doy medicamento una vez por día intramuscular. Concentración del pico y margen terapéutica. Hay que tener cuidado. Posible reducción del periodo de tratamiento. Más fácil preparar la administración. Reducción del tiempo de trabajo del personal. Menor necesidad de monitorización y es más económico. Entonces, aminoglicosidios, dosis única, ya tengo más o menos esta idea hace 10 años. No es indicado cuando tengo infección grave tipo endocarditis, enterocócica, porque doy 2 antibióticos, endocarditis estreptocócica, quemaduras, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes neutropénicos, con enfermedades hepáticas, embarazadas, recién nacidos, niños, y ascitis. La infección grave no es recomendado dar dosis única. ¿Cierto? No es recomendada dar dosis única en esos casos. Ahora, para dar fármacos en dosis única, también tenemos que calcular la dosis de acuerdo a clearance de creatinina. Hay tablas que muestran la bula. Ya con la creatinina se da la dosis en dosis única. Dosis única se aplica en 60 minutos lentamente. Que den genta, amicacina dosis única. Se aplica la fórmula que ya lo vimos, para mujer se multiplica por 0,85. Entonces es una buena chance, en algunos casos especiales, dar aminoglicosidios en dosis única, recordando que no es recomendado dar aminoglicosidios de dosis única cuando el paciente tenga enfermedades graves, o diálisis, niños. Dosis única. Algunos comentarios que ya hicimos anterior a la estreptomicina. Estreptomicina fue uno de los primeros aminoglicosidios. Se da patularemia, tratamiento tuberculosis segunda chance, sinergia a penicilinas para estreptococos viridas, enterococos ya son resistentes. Se puede asociar para brucelosis, asociada a tetraciclina, peste bubónica, también se puede dar, ¿cierto? Entonces hemos visto, en resumen, unos antibióticos bastante utilizados, aminoglicosidios, generalmente son utilizados para bacterias gram negativas, antimicrobianos de uso en hospital, que antiguamente damos de 8 en 8 horas, gentamicina, amicacina 12, y los nuevos conceptos nos están diciendo que voy a tener menos efecto colateral si doy dosis única. Gracias.